Obviamente es el libro de Samuel. Ahí váyase a la primera de Samuel y ahí espérenme tantito. Vamos a hacer una leve introducción. Amuletos, talismanes. ¿Conocen alguno? ¿Algún amuleto que me digan? El que primero se me viene a la mente es la patita de conejo. Hay mucha gente que trae su llaverito con una patita de conejo. Otro, ¿quién sabe otro? ¿Un qué? Un ojo de venado. Dice que ojo de venado, no es algo así de cuero, ¿no? Que le llaman ojo de venado, que es un talismán también. ¿Cuál otro? ¿Qué? ¿La qué? ¿Etiqueta? Triqueta. ¿Alguien conoce la triqueta? ¿No? Una U para la hermana, por favor. Bien. Otro. ¿La qué? La herradura. La herradura. ¿Qué más? ¿Qué más hay? ¿Un qué? Pulseras rojas. Bueno. ¿Qué más? ¿Tacos? Ah, chirrión, ese nunca lo... Yo creo que tiene hambre. Llévatela a desayunar, Ángel, por favor. Bien. Ahora, ¿habrá alguien quien use su relación con Dios como un amuleto de buena suerte? ¿Sí? ¿Lo creen? ¿Que alguien use a Dios como un amuleto de buena suerte? La mayoría de los amuletos son para qué? La mayoría son para traerte protección, ¿verdad? Pero también para darte fortuna. ¿Qué más? ¿Qué más hacen los amuletos? Para que no te embrujen, para la envidia, así, parece que estuvieron en un camión así, ¿verdad? Que no le digan, que no le cuenten, ni mucho menos que para la envidia, para los corajes, traemos el fosfovitacal, que como su nombre lo dice, el día de hoy la empresa me ha autorizado, ya, bueno, ya. Yo creo que muchos sí hemos hecho eso, que por lo menos que hemos usado nuestra relación con Dios como un amuleto de buena suerte. O por lo menos lo pensamos, aunque también hay creyentes que aún creen en este tipo de objetos que traen poder o buena suerte. Una medalla, un anillo, una moneda, el pececito. Digo, si traes tu pececito en el carro, qué chido, ¿no? Pero algunos podría ser un amuleto. La palomita que tenemos allá afuera, la cruz, que vendría a ser, todo esto vendría a ser, por ejemplo, la palomita, el pescadito, la cruz y todo eso, vendría a ser como un equivalente al escapulario, al rosario, ¿verdad? Algo así. Entonces, una cosa es decoración y una joya o algo así, y otra cosa que le otorgues un poder a esas cosas, ¿no? Hay gente que trae una cruz, una medalla, y te venden cosas como la medalla de las 7 potencias preparada por el profesor, no sé qué rollo, y bueno, ¿no? Muchas veces, algunos están diciendo, ese pastor está loco, pero muchas veces hemos dicho así: Dios, te prometo que si me ayudas en este examen que no estudié, voy a ir todos los domingos a la iglesia. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué es lo que estás haciendo ahí? Usando a Dios como un talismán, ¿no? Como un objeto, como un amuleto. Ajá. Y hacemos ese tipo de cosas. Y dice Dios, y si no pasas el examen, ¿ya no vas a ir a la iglesia? Bueno, iré al estadio de fútbol tal vez, pero a la iglesia ya no. Entonces usamos la oración a veces como un amuleto de buena suerte. Usamos a Dios como nuestro amuleto de buena suerte. Un amuleto, un talismán es un objeto al cual se le atribuye algún poder mágico o sobrenatural. En el libro de Ezequiel que hemos estado enseñando, habla de las mujeres que dice que les voy a quitar sus vendas mágicas y todos esos objetos que ustedes usaban para hacer cierto tipo de conjuros. Esto es lo que está hablando ahí. Pero en la actualidad en la iglesia sigue habiendo este tipo de cosas y se le otorga cierto poder a algunas cosas. Como por ejemplo, no sé si usted ha visto algo que es ridículo, hay un pastor en internet, no sé su nombre, ni qué iglesia sea, ni nada, pero se ve que trae chicles y dice que son chicles ungidos. ¿Sí lo han visto? ¿Sí lo han visto? El de los chicles ungidos.
Búscalo y pon chicles ungidos. Entonces el pastor trae chicles. ¿Quién está enfermo? ¿Quién está enfermo? Pase y tome un chicle y cómaselo porque es un chicle ungido con el que va a sanar, ¿no? Y dice, pero si no está enfermo, no se vaya a comer el chicle porque se puede enfermar. Y sí se van a enfermar porque los traen en la mano, ¿no? Sí. Pero, ¿ustedes creen que puede un chicle ungido por un pastor quitarte una enfermedad? ¿No? Sí. Tira los chicles, por favor. No me salió. Bien. Pues obvio no, ¿ves? Obvio no. Obvio no pasan esas cosas. No sé si escucharon el comentario que hizo el Papa, ¿no? Que dijo, congréguense en Capilla Calvario, por favor, porque nada, no sé qué. Los cristianos decimos ser diferentes de otras religiones porque nosotros solamente creemos en Dios, no creemos en otros diosesitos o santos o en amuletos, etcétera. Aunque nosotros sí tenemos amuletos para nuestra vida cristiana. ¿Y por qué les llamo amuletos? Porque los utilizamos para que nos dé buena suerte, o en el lenguaje evangélico podríamos decir, para que se cumpla la voluntad de Dios. Y una de las prácticas que usamos en forma como amuleto es el dedo mágico, el dedo santo. ¿Qué es eso? Que dices, híjole, no tengo tiempo de abrir la Biblia, o tengo una pregunta, una duda en mi corazón, entonces voy a hacer lo que me enseñaron a hacer. Entonces agarras la Biblia y dices, Dios, voy a abrir la Biblia a la 1, a las 2, a las 3. Y ya. ¡Ay! Esta es la respuesta a mi duda. ¿Crees que suceda así? ¿Crees que eso sea cierto? Bueno, pues hay cristianos que lo hacen. Y me lo han dicho. No, hermano, abrí la Biblia 4 veces en el mismo lugar, se me abrió. O sea, Dios no quiere decir, no te quiere decir nada, estás loco. Es la verdad, así no es. ¿Ve? Hay muchos que tienen ese tipo de prácticas todavía. Algunas personas que traen una cruz ungida, algunas personas que todavía cargan su frasquito de aceite. Son amuletos, hermano. La oración programada. ¿Qué es la oración programada? Por ejemplo, no es que sea malo, ¿ves? Pero la oración que tenemos programada por los alimentos, que nada más la decimos como protección o como dame alimentos, algo así. El ayuno para meter a Dios en nuestra voluntad, ¿sí? El ayuno no es para eso, ¿eh? Algunos dicen, no, es que estoy ayunando, ¿para qué? Para que Dios me haga esto y esto y esto. O sea, ¿tú crees que con el ayuno le vas a torcer la mano a Dios? Entonces, cuando estás ayunando, dice Dios, chin, está ayunando, ni modo, San Pedro, hay que mandarle el carro que pidió. ¿Tú crees que funciona así? ¿No? Ok. Qué bueno que están de acuerdo, ¿no? Hay muchas cosas que usamos como amuletos, algunos símbolos, como ya dije, el pececito en el carro, la estrella de David, las tablitas de los 10 mandamientos, el aceite, etcétera, podrían convertirse en amuletos del creyente, ¿ok? Entonces, o las prácticas que hacen algunos de que vamos a dar 7 vueltas a la iglesia orando, y, o sea, todos esos son puros rollos, o sea. O que los que entierran Biblias, o los que ponen sal alrededor de la colonia donde están, y cosas como esas, son puras cosas que están usando como amuletos para traer protección a nuestra vida, para cambiar nuestra suerte. Hay una pastora muy conocida que hasta libros tiene, ha escrito varios libros, obviamente no se los recomiendo, ni los compren, porque pues, nada que ver. Y ella te vende unos cuadros que son ungidos y son cuadros de ángeles. Entonces, si tú compras esos cuadros y los llevas a tu casa, esos cuadros te van a dar protección sobre las fuerzas del mal. ¿Usted lo cree? ¿No? Guarda los cuadros, por favor. Todos ese tipo de cosas son objetos o acciones. Cuando nosotros depositamos nuestra fe en un objeto o en acciones o este tipo de cosas, ¿qué es lo que sucede? Porque es la manera en que tratamos de hacer visible a Dios. ¿Se acuerdan qué hicieron aquellos? Cuando Moisés estaba en la montaña y nadie podía ver a Dios, bueno, ni Moisés lo vio de espaldas.
tuvo un acercamiento con Dios, pero el pueblo no lo podía ver a Dios. Y entonces, ¿qué hicieron para poder tener un Dios visible? Se hicieron un becerro. ¿Ves? Tenemos mucho esa tendencia a querer hacer visible a Dios. Entonces, ¿qué sucede cuando ponemos nuestra fe en esta manera? Ahora sí, acompáñame al libro de Primera de Samuel, capítulo 4, y vamos a leer una historia muy interesante. Ha terminado el tiempo de los jueces, no hay rey. Samuel es elegido como, es una historia muy interesante porque los sacerdotes que estaban en ese entonces eran corruptos. No hay rey, está en el periodo de los jueces. Dios llama a Samuel desde que es un niño, su mamá lo consagra, bueno, y todo ese rollo. Vamos a ir desglosándolo poco a poco. Y dice versículo 1, capítulo 4, versículo 1. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y asentó campamento junto a Ben-Ezer, y los filisteos se asentaron en el suyo en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y cuando la batalla se dio, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla por el campo como a 4,000 hombres. Y cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy el Señor delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto del Señor, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto del Señor de los ejércitos, quien tiene su morada entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y aconteció que cuando el arca del pacto del Señor vino al campamento, todo Israel gritó con tan gran estruendo que la tierra tembló. Y cuando los filisteos oyeron el grito, dijeron: ¿qué voz de gran estruendo es esta del campamento de los hebreos? Y supieron que el arca del Señor había venido al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, que ayer ni anteayer nos fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de las manos de estos dioses fuertes? Esos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Y luego dice: esforzaos, oh filisteos, y sed varones, para que no sirváis a los hebreos como ellos nos han servido a vosotros. Sed varones y pelead. Y pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada uno a sus tiendas, y fue hecha una muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de pie. Y el arca de Dios fue tomada, y murieron los hijos de Elí, Ofni y Fines. Okay, oremos. Señor, gracias te damos por esta lección que nos das, Señor, porque podemos aprender que la relación contigo va más allá, Señor, de buena suerte, de protección de un objeto, Señor, porque tú estás en control de todas nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Este verso, la primera frase dice: y Samuel habló a todo Israel, punto. Ahí termina, ¿ok? Con este verso y con esta primera frase concluye la porción anterior. Ahí, y Samuel habló a todo el pueblo, punto, ¿ok? Y aquí empieza un nuevo relato, en donde se nos dice que en la porción anterior se nos dice que Samuel creció, que Dios estaba con él, que recibía palabra directa de Dios desde Dan hasta Berseba. Ya era conocido como profeta de Dios, Samuel. Y ahí termina diciendo que Samuel había hablado a todo el pueblo. Ahí concluye. ¿Y qué es lo que Samuel habló a todo el pueblo? ¿Sabes qué fue lo que habló Samuel a todo el pueblo? Lo que anunció al pueblo fue el juicio que vendría sobre la casa de Elí, de los sacerdotes. Es decir, Samuel ya sabía que iba a venir un juicio contra los sacerdotes, y todo el pueblo sabían que los sacerdotes eran corruptos, que no tenían a Dios. De hecho, el pueblo estaba súper desviado de Dios, ya estaban en idolatría y hacía cada quien lo que quería. Así de que ese fue lo que Samuel habló a todo el pueblo. Y ahí inicia nuevo el relato después de eso, el cual ya Samuel ya no se menciona para nada en este relato. Él sale de la escena y solo se nos dice que en el tiempo de Samuel, cuando hablaba todo Israel, se dio una batalla entre Israel y los filisteos. Estos filisteos ocupaban Palestina y eran los únicos que no eran pueblo de Dios en esa región. La rivalidad existía ya de mucho tiempo entre los filisteos y los judíos. De hecho, hay historias donde una filistea causó problemas, ¿no? Esta Dalila.
El pueblo, dije Filisfea. El pueblo de Dios, como casi siempre, estaba en rebeldía, estaba en idolatría, etcétera, etcétera. Sometidos por los filisteos ya por 40 años, porque cuando nos separamos de Dios, el enemigo puede someternos, ¿sabes? Es entonces cuando el enemigo te puede someter. Y en el verso 2 ya están en la batalla y el pueblo de Dios es vencido y tienen una pérdida de 4,000 hombres. 4,000 hombres de guerra son derrotados, son muertos. Imagínate, es una gran pérdida, ¿no? 4,000 en una sola batalla es muchísimo. Entonces, cuando regresan al campamento todos agüitados, los ancianos tienen una pregunta y dicen, ¿por qué Dios permitió que nos ganaran y que nos mataran a 4,000? ¿Que no somos su pueblo? Es la pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez, ¿no? ¿Por qué Dios no me ayudó? ¿Por qué me salieron las cosas mal? Ahora sabemos que les fue mal a causa de qué? De la idolatría, de la rebeldía y de un mal liderazgo que tenían ellos. Algo que no entendían. No entendían por qué fueron vencidos, pero tienen una gran idea. Cuando no entienden lo que está pasando, pues tienen una gran idea. Y entonces alguien dice ahí, entre la bola, entre los que están afligidos, los ancianos del pueblo, consejeros civiles y todo, dice, no, pues es que ¿por qué Dios permitió que nos mataran a 4,000 si los filisteos nada más nos han ganado por 40 años? O sea, ¿cómo es que nos están matando tanta gente? Entonces dice uno, ¿y si nos traemos el arca? Y otro, eso. Entonces aquí comienzan a ver el objeto más sagrado en el tabernáculo como un amuleto de buena suerte. ¿Ves? ¿Y si nos traemos el arca? ¡Wow! ¿Dónde estaba el arca? El arca estaba en el tabernáculo, detrás de cortinas, velos, telas, en un lugar muy especial, en el lugar santísimo, detrás de esas cortinas, en donde solo podía entrar una vez al año el sacerdote, el sumo sacerdote. Pero aquí el sacerdocio ya estaba todo corrupto. Tenemos que recordar que no hay rey en Israel y el pueblo es dirigido por jueces y el sacerdocio, pero el sacerdocio que está a cargo de la nación es corrupto y Samuel fue levantado como juez y como profeta. El libro de Jueces termina diciendo en el último capítulo, en el verso 25, capítulo 21, verso 25, que es el final del libro de los Jueces, dice, termina diciendo que no había rey en Israel y cada quien hacía bien lo que le parecía. Ese era el punto. Cada quien hacía lo que le parecía. ¿Puedes poner Jueces 21, 25, por favor? Para que lo vean. Ese es el final y de ahí se levanta esta historia. De ahí viene ya el periodo de Samuel. En esos días no había rey en Israel y cada uno hacía, ¿qué? Lo que bien le parecía. Y eso nos gusta mucho, ¿no? No te metas en mi vida, déjame hacer lo que yo quiera. Así estaban estos. Entonces tenemos que el pueblo ya está fuera de orden y los sacerdotes son corruptos. Y lo que es más notable es que Samuel desaparece del relato. Samuel era el conducto con Dios, era el único, pero no fue requerido ni fue consultado. La decisión de ir a la batalla fue en sus propias fuerzas, en sus estrategias, y ahora ellos quieren el arca pensando que así van a ganar. Ahora yo te hago una pregunta, ¿sería realmente una solución sacar el arca de ahí y llevarla al campamento para ganar? Porque ellos pensaban que así Dios estaría con ellos. ¿Cuántos hemos pensado cosas así? Así que el pensamiento es, si llevamos el arca ganamos, y eso sería como llevar un amuleto. Ahora, si hubieran consultado con Samuel, Samuel, ¿crees que les habría dicho, sí, tráiganse el arca? ¿Habría permitido Samuel que sacaran el arca del lugar santísimo? ¿No? Estaban poniendo su fe en un momento equivocado y en un lugar equivocado y en un objeto equivocado. Imagínate, es como si yo salgo y peleo con Monseñor no sé qué acá, y me va ganando y ustedes dicen, tráiganse el púlpito de volada, tráiganse el púlpito para que gane el pastor. Pues no sucede así.
Lo que tenían que hacer es ir en busca de Dios, en la alabanza, en sacrificio, en adoración. El arca medía 1.14 metros de largo y 68.5 de ancho y de altura, lo mismo, recubierta de oro, de madera, de acacia, la tapa de oro puro, y contenía el maná, las tablas de la ley y la vara de Aarón. Todo esto representaba a Cristo y la rebelión del hombre, y ellos dicen que este objeto los podría salvar de la mano de sus enemigos, pero quien realmente salva del poder del enemigo es Dios. Es el Espíritu. Entonces encerraron a Dios en una cajita, como hacemos muchos, y limitamos el poder de Dios. En Primera de Reyes, capítulo 8, ve ahí por favor, Max, verso 27, fíjate lo que dice de Dios. Dice, ¿es verdad que Dios haya de morar sobre la tierra? Se está preguntando. He aquí que los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Dice, cuanto menos esta casa que yo te he edificado. ¿Ves? Salomón está diciendo, ¿será verdad que Dios va a estar aquí? Si el universo no logra contener a Dios, dice, ¿cómo es posible que lo vamos a meter en esta cajita? Salomón sabía que el arca y el templo eran una representación de la presencia de Dios. Y sí, la presencia de Dios estaba ahí, porque Dios es omnipresente, pero Dios era mucho más grande que esa caja. Así es de que una comisión va por el arca, los sacerdotes sin el menor cuidado aceptan la propuesta, ni siquiera oraron, ni consultaron al profeta de Dios que había levantado, ni pensaron en los riesgos, y de una manera negligente llegan al templo o al tabernáculo, y ahí están los dos sacerdotes hijos de Elí, que son unos corruptos de primera, y le dicen, oye, ¿nos prestas el arca para llevarnos a la batalla para que Dios les dé su merecido? Es que nos está yendo mal. ¿Nos das chance de llevarnos el arca y te la traemos? Nomás vamos, la llevamos, nos damos un tiro, ganamos la batalla y te la regresamos. ¿Cómo ves? Y los sacerdotes dicen, sí, llévensela. Así como si me prestas la podadora, ajá. Dicen, sí, llévensela. Como si lo hubiera perdido. Oye, me prestas un martillo y unas pinzas. Qué fácil. ¿Ves? Esa es la reverencia que había para Dios. O sea, sí, llévatela. Nomás no la vayan a maltratar mucho, porque o le ponen gasolina y la lavan. Es como, ¿me prestas el carro? Sí, nomás le pones gasolina y lo lavas. ¿Sabes qué? La gente sabía de boca de Samuel, ya se había anunciado juicio contra la casa de esos sacerdotes. El pueblo sabía de su corrupción. La gente que realmente buscaba dirección de Dios acudiría a Samuel, pero Samuel ni se menciona aquí. Y están sustituyendo la palabra y dirección de Dios por un objeto que ellos lo están convirtiendo en un amuleto, y el arca, ¿sabes qué? Ni siquiera se debería de tocar. Entonces, de alguna manera, esos están tocando la gloria de Dios y usándola a su criterio personal. Y así también a nosotros se nos ocurren cosas si queremos sustituir la palabra de Dios, la dirección del Espíritu Santo, por amuletos, por acciones creados y pensamientos creados por nosotros mismos, no por la palabra de Dios. Es como pensar, si siempre traigo una Biblia en mi bolsa, Dios me va a proteger. O dices, ay Dios, si pasa un carro rojo ahorita, quiere decir que tú sí quieres que haga esto o aquello. Cosas como esas, eso no es así. Abro la Biblia y en donde caiga, así como de tin, marín, tampoco, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa en el campamento? En el verso 5, cuando llega el arca, la reacción es de júbilo, y entonces sacan sus matracas y sus chiflidos y empiezan todos, chiquitibuna, la bien bomba, el arca. Bien emocionados, ¿ves? Porras, matracas, cohetes, ya llegó el arca, llegó la solución, ahora sí somos invencibles. ¿Crees que cambiaría la situación nomás porque llevaron el arca? ¿No? ¿Echamos una porra al arca? Nah. ¿Sería solo emoción? ¿Sería falsa esperanza?
¿Sí? ¿Están emocionados y tienen una falsa esperanza, sí o no? ¿Crees que a veces nosotros hacemos lo mismo? Que nos emocionamos y tenemos falsas esperanzas en algo que no va a suceder porque nosotros queremos que así suceda. Sus ojos están puestos en la esperanza que ellos mismos habían creado en sus mentes. ¿Ves? Estos tienen la seguridad de que van a vencer porque Dios está con ellos. Al menos es lo que piensan, su propio plan, su propia estrategia, su imaginación, volando lejos. Como ya dijimos, el pueblo está lejos de Dios, pero ahora pensaban que Dios estaba con ellos solamente porque habían traído el arca. Aunque cada quien dice que hacía como bien le parecía. Cuando tú haces nada más lo que bien te parece, lo que se te da la gana, es lo que está diciendo en Jueces, cada quien hacía lo que se le da la gana. Cuando tú haces lo que se te da la gana, créeme, tal vez no estés caminando con Dios. En 1 Samuel capítulo 2, regrésate poquito, mira lo que dice en el verso 12 y 17. Dice, mas los hijos de Elí eran hijos de Belial, o sea, no conocían al Señor. ¿Qué dice de los sacerdotes? Que eran hijos del diablo y no conocían al Señor. Era pues el pecado de los jóvenes muy grande delante del Señor, porque los hombres menospreciaban el presente del Señor. ¿Ves? Estos eran los que estaban al frente del pueblo, guiándolos según a Dios. Y dice que eran hijos del diablo, que no conocían a Dios. Esa es la manera en que se describe a los sacerdotes que estaban en el tabernáculo. No tenían a Dios. Así que ahora la pregunta es, ¿estaría la presencia de Dios con ellos? ¿Por qué pudieron sacar el arca y no les pasó nada? Todo era un juego. El pueblo de Dios estaba jugando a que Dios estaba con ellos. Como jugamos a veces nosotros. El pueblo ya estaba desviado en idolatría, en una religión solo de rituales. Y el arca, ¿sabes quién podía mover el arca? ¿Sabes quién? Los coatitas. Solamente ellos, los hijos de Coat, eran los que, esa genealogía era los que podían mover el arca. Y lo tenían que hacer de una manera muy especial. Tenían que meter unas varas de acacia de tal medida por los anillos y debía de ser trasladada por ellos, pero solamente cuando se movía el tabernáculo. Pero ahora el tabernáculo ya estaba fijo, el arca no pudiera sacarla. Cualquiera que tocara el arca moriría al instante, como pasó cuando David la movió, ¿se acuerdan? Pero aquí no tuvo esos efectos, por lo menos hasta ahí. ¿Por qué no murió nadie al sacar el arca? Porque la presencia de Dios ya no estaba ahí. Porque los sacerdotes eran corruptos, no conocían a Dios. Ya no estaba ahí la presencia de Dios. La respuesta es obvia. Dios se había ido de ahí. Ya solo era una caja con cosas adentro. Ahora, verso 8, del 6 al 8, los filisteos, estos ya habían sometido al pueblo de Israel por 40 años, pero ahora se enteran de que el arca está ahí. Y cuando ven a ellos dicen, uy, trajeron a su Dios. Ellos están acostumbrados a ese tipo de pensamiento porque su Dios era una figura hecho de manos de hombre. Dagón se llama su Dios. ¿Sabes cuál es Dagón? El Dios pez. ¿Has visto esos sacerdotes que se ponen una cabeza de pescado en la cabeza? Así, con una cabeza de pescado. Esos eran sus sacerdotes, usaban ese, en vez del efod y lo que usaban los sacerdotes israelitas, esos usaban así un disfraz de pescado. Qué bonito Dios, ¿no? Y esto me suena mucho como a cuando la gente que tiene una religión pasea una figura en una fiesta religiosa y la gente dice, ahí va Juan de las Pitayas, ¿no? San Juan de las Pitayas. Como si fuera una figura con vida y le hacen reverencia. Yo no entiendo por qué la gente hace esas cosas. Ahora,
el Dios de los filisteos estaba en su templo y no lo sacarían. Así que piensan que los dioses de Israel están ahí. Dicen dioses porque ellos tenían muchos dioses y comienzan a sentir temor ya que saben lo que Dios había hecho en Egipto en el pasado. Pero ante la confusión y el temor surge una voz de ánimo y dicen, ¿saben qué? Esfuércense, vamos a pelear. No vamos a dejar que los israelitas nos hagan esclavos como han sido nuestros esclavos ellos por tanto tiempo. Los tenemos sometidos y no nos vamos a dejar, aunque traigan a su Dios. Wow. Y luego el verso 38 es una tragedia nacional, hermano. El verso 38, llevaron el arca, salen a la batalla, ¿y cuántos murieron? 30,000. Sin el arca, ¿cuántos? 4,000. Con el arca, 30,000. ¡Wow! ¿Por qué? Porque están viendo el arca con una esperanza equivocada. Porque su fe no está en el Dios verdadero, no resultó. Y luego de seguro dijeron, ¿de quién fue la idea de sacar el arca? ¿Quién fue el babas que se le ocurrió? Primero todos dijeron, sí, hasta porras se echaron más cuando llegó el arca. Chiquitibuna, la vimos, va, el arca, el arca. La verdad es que ninguno de ellos estaba confiando en Dios, sino en un objeto que usaron como amuleto. Ajá. Por ejemplo, hermano, hay casas, no digo que sean malos, si es decoración, qué bonito, pero si tú crees que por hacerlo de esa manera vas a tener protección de Dios, hay casas en donde tienen una Biblia abierta en un atril. En su casa, y por lo general está abierta en el Salmo 91 o 23. Ajá. ¿Por qué? Porque son salmos de protección. Entonces dice, oye, hay que poner aquí una Biblia abierta en el Salmo 23 para que Dios nos libre de los malos. Protección. Ajá. Y eso es usar la Biblia como un amuleto. Vas a una casa, ves la Biblia ahí, y luego vas después de 3 años, ya está hasta amarilla la Biblia y sigue en la misma página. Así no es. Otros venden el manto de oración, como Benny Hinn. No me diga que ya lo compró, ¿eh? Porque yo sí supe de una ex congregante de aquí que sí lo compró. O sea, te venden un objeto con el cual, si te lo pones cuando oras el manto de oración de Benny Hinn, ajá, cuando te lo pones, o sea, te lo pones y Dios cuando ve que te lo pones dice, sí, ya se lo puso, ahora hay que cumplir todas sus peticiones. Ajá, es como en esa congregación que se llama Pague por Sufrir. Pague por sufrir. Pague por sufrir. Ahí en Pague por Sufrir, cada servicio te venden algo. Ajá. Y conozco a un brother que es cristiano de muchos años y ha venido aquí 2 o 3 veces. Luego les digo quién. Bien chismosotes todos acá. ¿Quién? Fue a Pare de Sufrir y ¿qué crees? Compró el agua que le vendieron. ¿Ves? Entonces ahí te venden, un domingo te venden el agua bendita, otro domingo la rosa ungida, otro domingo que esto, y la gente está comprando ese tipo de cosas porque cree que esa cosa le va a solucionar su vida. Es algo muy, bueno, qué loco, ¿no? A veces esperamos que un versículo que no sabemos de memoria actúe como un talismán en nuestras vidas. Compramos calcamonías, pegatinas, ¿no? Y las ponemos ahí como protección. Y la cosa es que debemos de confiar en Dios por medio de su palabra y en el Espíritu. Otros tenemos una fe de rituales y de formas religiosas. Ahora, ¿por qué volvieron a tener derrota estos y ahora más grande? ¿Te imaginas cómo se sintieron? Cuando se les cae todo el teatro y ellos están tan seguros de que porque llevan el arca ya la van a hacer y les matan 30,000. ¿Cómo crees que se sintieron ellos? Los dirigentes habían abandonado el camino de Dios. ¿Cómo estaría el pueblo?
Pues mal. Y en vez de ir a Dios en arrepentimiento desde la primera derrota, haber revisado el por qué habían perdido, por qué habían tenido derrota. Si estamos viviendo derrota tras derrota tras derrota, revisa qué anda por ahí en tu corazón, en tu mente, en tu relación con Dios mal. Porque Dios realmente quiere que vayas de gloria en gloria, de victoria en victoria. ¿Okay? Digo, habrá momentos difíciles que van a servir para que tú formes carácter y para voltear a Dios. Pero estos, en vez de, desde la primera vez, ir a Dios a revisar qué había pasado, confiaron más en una manera supersticiosa en el arca. Y fue tragedia. Y ahí mismo mueren, después de eso mueren los hijos de Elí, mueren 30,000. Y para acabarla de amolar, les roban el arca. Y seguro ellos estaban pensando en aquellos momentos gloriosos cuando fueron a Jericó. ¿Se acuerdan qué pasó en Jericó? Iban con el arca y dieron 7 vueltas, 13 vueltas que fueron, porque era una vuelta diaria durante 7 días y en el último día 6, fueron 13 vueltas. ¿Okay? Entonces, llevan el arca y se caen los muros. Y ellos están pensando algo así, como en el pasado. Y si le hacemos como le hicimos aquella vez, pero ya no había relación con Dios. En ese entonces tenía una relación muy fuerte con Dios. Dios los iba a llevar a la conquista de la tierra prometida, pero antes tuvo que matar a todas las generaciones de 20 para arriba, porque ya también nos servían. ¿Ves? Entonces estaban diciendo, si le hacemos como le hicimos aquella vez, ¿sabes que vivir en el pasado es lo peor que nos puede pasar, suceder? El pasado, hace poco hablaba con una persona y sí me dijo, el pasado no existe ya y el futuro tampoco. Vivir en el pasado muchas veces te trae depresión y vivir en el futuro te trae ansiedad. Y estos dijeron, vamos a hacerle con el pasado. Si tú vives en el pasado, puede ser que te estés resbalando del presente. Y puede ser que tu relación con Dios se esté enfriando. Y puede ser que Dios ya solo es un amuleto en tu vida. Iban muy emocionados con el arca y salieron huyendo, atemorizados, humillados. Porque ¿sabes cómo es como vienen las victorias en tu vida diaria? A través de una entrega completa a Dios. ¿Qué pasó después? En el verso 11 se cumple el juicio que anunció Samuel contra la casa del sacerdote. Ahí está, verso 11. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines. Se murieron. Entonces dice el 12 en adelante, y corriendo de la batalla un varón de Benjamín vino aquel día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y cuando llegó, he aquí Elí que estaba sentado sobre una silla atalayando, es decir, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando. ¿Por qué? Por causa del arca de Dios. Y cuando aquel hombre llegó a la ciudad a dar las nuevas, toda la ciudad gritó, y cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo es este alboroto? ¿Qué es esto? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas. Elí era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Y dijo pues aquel varón a Elí, yo vengo de la batalla, he huido hoy de la batalla. Y él le dijo, ¿qué aconteció, hijo mío? Y el mensajero le respondió y dijo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha una gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Ofni y Fines, murieron, y el arca fue tomada. Aconteció que cuando hizo la mención del arca, Elí cayó hacia atrás de una silla junto al lugar de la puerta y se quebró la cerviz y se murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta cerca al parto, oyendo el rumor que el arca de Dios era tomada y habían muerto su suegro y su marido, se encorvó y dio a luz porque sus dolores se habían derramado por ella. Y al tiempo que se moría, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor porque has dado a luz
un hijo, mas ella no respondió ni prestó atención. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasaste esta gloria de Israel, porque el arca de Dios fue tomada, y por la muerte de su suegro y de su marido. Y después, traspasada es la gloria de Israel, porque el arca de Dios fue tomada. Wow. Ahora, regresa un hombre, todo rasgado de los vestidos, con polvo en su cabeza en señal de luto, y lleva la noticia y entra corriendo al pueblo y todo un gritadero. Y entonces Elí escucha. Algunos dicen que este hombre era Saúl, el que iba a ser el próximo rey. Elí sabía que se habían llevado el arca y estaba temblando a causa de eso. No porque cuando escucha que se murieron sus hijos no le preocupa tanto. Cuando escucha que murió el pueblo, 30,000 personas, no le preocupa tanto. Pero cuando escucha que le robaron el arca, él ya estaba temblando desde antes, ¿ves? Estaba temblando en su corazón desde antes. Cuando se dio cuenta que el arca no estaba, dijo de sus hijos: hijos de mi mami, ¿qué hicieron eso? Sacaron el arca. Está preocupadísimo porque se llevaron el arca, y cuando le dicen, esto era algo prohibido, nadie podía sacar el arca de ese lugar, sus hijos habían caído en la falta más grave ante Dios, y lo había pasado por alto. Así que ahora está ansioso. Cuando los hijos, Elí nunca se opuso a que sacaran el arca. Obvio supo que le iban a sacar. Y cuando los hijos la sacaron, por la propuesta del pueblo, él no dijo no. O sea, cumplió el capricho de sus hijos. Sí, sáquenla, llévensela. No hay bronca, nomás la regresan. ¿Ves? A veces el amor a los hijos los echa a perder más. La forma en que amamos, ¿ves? Concediendo todo. Habían caído en una gran falta. Habían pasado por alto y ahí están ansiosos por saber qué pasó. El temor ya no era por sus hijos ni por el pueblo, sino por el arca. Él ya sabía que vendría un juicio contra su casa, ya se lo habían anunciado. Ya le había revelado lo que venía de Dios Samuel, si lees un poquito atrás. Elí ya era un hombre viejo, y cuando pregunta qué pasó, quién escapó, dime qué pasó, al recibir el informe, escucha todo, pero cuando oye lo del arca, cae de espaldas, se desnuca. Y ahí termina la casta sacerdotal. Ya no hay sacerdotes, se acabaron, ya no hay. Ve cómo está cayendo todo, ¿ves? Contra ellos. Dios acaba con todo. Y al escuchar esto, pues ya, qué diferente hubiera sido la historia si en realidad hubieran buscado a Dios. Pero ellos mismos habían preparado el camino para su derrota. A veces nosotros mismos vamos preparando el camino para eso. Y en medio de la tragedia hay un nacimiento. La esposa, ya ahora viuda de uno de los sacerdotes, ya no hay quien ministre en el tabernáculo, está vacío, no está el arca. Fíjate nada más, ¿no? El tabernáculo, que era el lugar donde estaba la presencia de Dios, donde el pueblo iba a ser ministrado, donde se ofrecían sacrificios, no está la presencia de Dios, no hay arca, no hay sacerdotes, no hay nada, está vacío, está hueco. Como muchos lugares, nada más un lugar ahí, donde hay gente, pero no hay sacerdocio, no hay Dios. Wow, ya no hay quien ministre. Así que es el turno de Samuel de tomar a la nación y llevarla de vuelta a Dios, porque eso es lo que va a hacer Samuel. Un nacimiento siempre es motivo de gozo, pero aquí la madre no tiene gozo. Sus últimas palabras es: ¿dónde está la gloria de Dios? Han traspasado la gloria de Dios, nos robaron la gloria de Dios. Icabod. Dios ya no estaba. Y después de este relato, se centra en el arca, en el poder de los filisteos, y ahí el arca de Dios hace estragos, comienza a salirles tumores a todos, bolas por aquí, por allá, y se empiezan a asustar tanto que dicen: no, hay que regresarla. Su Dios, que era un ídolo, Dagón, llevan el arca a su mismo templo y la ponen ahí, su Dios se cae y se rompe la cabeza y las manos. Así que dicen: hay que regresar el arca, esto tiene poder. Pero ¿por qué con los hijos de Dios no actuó?
¿Por qué los dejó caer a 30,000? Así es de que Samuel toma el liderazgo, no hay sacerdocio. Ahora ve al capítulo 7 y ve lo que va a hacer Samuel con el pueblo idólatra, con el pueblo de amuletos, con el pueblo que siente ese tipo de pensamientos, que Dios es buena suerte, que si hacemos esto, que si hacemos esto otro. Capítulo 7, del verso 3 al 5. Y habló Samuel a toda la casa de Israel. Los reúne, ¿ves? Ya la situación está súper difícil. Y dice Samuel, junta, todos. Voy a convocar junta y reúne a todo el pueblo. Les voy a dar la solución, dice Samuel. Les voy a decir por qué les está yendo como les está yendo. ¿Por qué no hay más victorias? ¿Por qué siempre les va mal, aún con el arca y con todas sus grandísimas ideas y estrategias? Y dice, hablando Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, si de todo vuestro corazón os volviereis al Señor, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros y preparad su corazón al Señor y servidle solo a Él, y Él os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y Astarot y sirvieron solo al Señor. Y Samuel dijo, juntad a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros al Señor. Wow, esta es la forma, esta es la fórmula para ir de victoria en victoria. Volverse de todo corazón a Dios. Una entrega total a Dios. Y luego dice, quitaron los ídolos, es decir, sí tenían ídolos, ¿ves? Tuvieron que ir a quitar las imágenes de Astarot y de Acera y todo, porque las tenían, las veneraban. Entonces, para tener una entrega y volverse de todo corazón a Dios, tienes que quitar de en medio de tu relación con Dios todo lo que estorbe. Todo lo que te quite el lugar de Dios en tu vida. Y ahí búscale dentro de tu corazón, tú sabes perfectamente qué es. Todo lo que tome un lugar de Dios en tu vida, quitar los ídolos. Porque vamos adquiriendo ídolos, ¿ves? Sin darnos cuenta, vamos agarrando ídolos. Para algunos pueden ser muchas cosas. Tu teléfono se puede convertir en tu ídolo. Tus redes sociales se pueden convertir en tu ídolo. Tu hobby, tu pasatiempo, tu familia, no sé. El punto es tener disposición en el corazón para servir a Dios, y se añade de manera enfática. Vuélvanse de todo corazón a Dios y sírvanle, ¿qué dice? ¿Solo a quién? A Él, solo a Él. Ahí en la Biblia dice que debemos de servir a Dios. Hay una canción por ahí que escribió Bob Dylan alguna vez, hace muchos años, y dijo, tú algún día seas quien seas, tú le vas a tener que servir a alguien. ¿O no? Y qué mejor que servirle a Dios. El pueblo volvió a Dios, pero la lección fue muy dura. Tuvieron que morir 34,000 personas, entre ellas 3 sacerdotes, el sumo sacerdote y sus hijos. Se quedaron sin sacerdocio, sin rey, sin nada. El único hombre de Dios que había ahí, ¿sabes qué? Había un solo hombre de Dios que era Samuel. Pero a veces Dios tiene que tratar en una manera tan fuerte con sus hijos. ¿Sabes para qué? Para hacerlos reflexionar y hacerlos volver su corazón a Dios. ¿Qué hubiera pasado si se llevan el arca y Dios les da la victoria y mueren 30,000 filisteos en vez de israelitas? ¿Hubieran quitado sus ídolos? No. ¿Hubieran vuelto a Dios? No. Hubieran seguido igual.
¿Cuál es el resultado de ponerse a cuentas con Dios, de volver a Él, de servirle, de darle todo el corazón? Después de estos hechos, Samuel continúa ya desarrollando un culto a Dios. Ve el verso 10 y 11. Dice, y aconteció que estando Samuel sacrificando el holocausto, los filisteos llegaron a pelear contra Israel. Mas el Señor tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los quebrantó y fueron vencidos delante de Israel. ¿Pero qué hizo Samuel? Primero oró con todo el pueblo y el pueblo, ¿qué dijo? Quitamos los ídolos, quitamos todo, nos volvemos a Dios. ¿Ves? Y después, bien, y luego dice el 11, y saliendo de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos hiriéndolos hasta que llegaron más abajo a Bet-car. Esa podría ser una buena marca para rentar autos, ¿no? Bet-car. Viene una nueva batalla, pero esta vez la victoria viene a Israel. El resultado es muy diferente. ¿La razón? ¿Cuál es la razón? Ahora sí estaba Dios con ellos. Habían vuelto de todo corazón a Dios a servirle a Él, habían quitado sus ídolos y entonces salen a la pelea, a la batalla, y ahora tienen la victoria. ¿Cuál es el punto de todo esto? Todos los días tenemos batallas, ¿no? Todos los días hay luchas, ¿no? La pregunta es, ¿cómo te está yendo? ¿Estás perdiendo todas o vas ganando? ¿Cuántos han ganado todas las batallas en estos días? Todas, todas, todas. No ha habido ni una derrota. ¿Sabes que Dios quiere eso para sus hijos? ¿Lo crees? Dios quiere eso para sus hijos. ¿A poco crees que Dios quiere que tú vayas de derrota en derrota, en derrota, en derrota, que seas como le hacen así que ¿crees que Dios quiere que seas un perdedor? ¿Crees eso? ¿Qué quiere Dios? Que seas un ganador. ¿Qué se necesita para la lucha de la vida diaria? Volverse de todo corazón a Dios, quitar todo lo que estorbe y tener plena conciencia y disposición en servirle solo a Él. ¿Qué quiere decir esto? Caminar de la mano de Dios todos los días. Las victorias en la vida diaria se dan de la mano de Dios. Jabes, ¿te acuerdas cuando dijo, si tu mano estuviera conmigo? Enoc, ¿cuántos años caminó con Dios? ¿Cuántos? ¿300? 300 años caminando con Dios. Todos los días de la mano de Dios. Ahora, aquí la onda es, tú decides, peleas con amuletos, con una religión superficial, con rituales, con tus ideas, con tus estrategias, o de la mano de Dios. ¿Ok? Dios nos ha dado la victoria sobre el enemigo. Ya es nuestra, pero la tienes que tomar. ¿Y cómo la vas a tomar? Caminando de la mano de Dios y quitando todo lo que estorbe, tener la disposición de estar con Dios. Haz un lado tus ídolos. Dios no quiere competencia. Dios es el número uno en tu vida, y si no es el número uno en tu vida, olvídalo. Dios no puede estar en segundo lugar en tu vida. Tú no le puedes decir a Dios, sí te amo, pero voy a salir con un amigo y te voy a dejar a ti ahí. No puede ser así. Dios está todos los días de tu vida contigo en primer lugar y quiere toda tu fidelidad al 100%. ¿Están de acuerdo o no? ¿Quién quiere que su pareja le sea fiel al 80%? ¿No? ¿Por qué no? Pues es buen número, ¿no? Es mucho, 80% es un chorro, ¿no? ¿No? ¿Todos quieren el 100%? ¿Y crees que le estás dando a Dios la fidelidad al 100%? ¿No? Idólatras, infieles,
Así somos. ¿Ves? Queremos todas las bendiciones de Dios, pero tú no le quieres ser fiel. Ponla así nada más. ¿Cuánto te gustaría que tu pareja te fuera fiel? ¿50% está bien? Pues la mitad tú y la mitad otro, pues ¿qué tiene? Pues es bastante 50%, ¿no? ¿Está bien o no? Ok, piensa en eso. ¿Hasta dónde está tu fidelidad con Dios? Porque eso es lo que va a traer las victorias tras victoria, tras victoria, tras victoria. Dios no tolera eso. La idolatría es algo con que Dios batalla, con lo que Dios más trata fuerte, con la idolatría de sus hijos. Idolatría no es nada más como mucha gente piensa. No, pues yo no tengo ninguna imagen en mi casa, ni ningún santito, ni nada de eso. Uh-huh. Pero puedes tener ídolos en tu corazón y ni te has dado cuenta. ¿Qué podría ser un ídolo, hermanos? Díganme así. ¿Qué podría ser un ídolo que no te has dado cuenta que podemos tener en casa? ¿Los qué? Los hijos podrían ser un ídolo. ¿Qué más podría ser un ídolo? Internet. ¿Qué más podría ser un ídolo? ¿El qué? ¿El celular? La televisión. ¿Qué más? El trabajo. ¿Qué más? Dinero. Dinero es un gran ídolo, ¿eh? Si no lo sabes manejar bien. Si no le das a Dios lo que es de Dios. Hay muchas cosas que se pueden convertir en tu ídolo. Uh-huh. Tienes que tener un tiempo para Dios. Un día para Dios, pero aparte todos los días de tu vida tienes que tener un tiempo de intimidad con Dios. ¿Sí? Tú piensa esto. O sea, una pareja en la que no hay una relación íntima, y no solamente quiero decir sexual o algo, sino una relación íntima, comunicación, estar juntos, pasar tiempo juntos. ¿Crees que perdure? ¿No? Se acaba la relación, ¿no? Y una relación donde hay ese tipo de cosas, o sea, una pareja que tiene varias parejas, ¿qué pasa con? Se acaba, ¿no? Es igual con Dios, hermano. Si tú no tienes intimidad con Dios, si tú le eres infiel, si sales con uno y con otro y con otro, terminas la relación. Lo mismo es con Dios. Tenemos que ser fieles a Dios, nada más contigo. Uh-huh. Y tener comunicación, intimidad, caminar con Él. Vete al cine con Dios. Uh-huh. Vete al teatro con Dios. Vete a caminar con Dios al parque. Si estás trabajando, trabaja con Dios. Si vas en tu carro manejando, llévatelo platicando contigo. Uh-huh. Si estás cocinando, cocina con Él. Así es. Y aunque piensen que estés loco, pero así hacemos a veces, ¿no? Yo agarro mi guitarra y ¿qué? Nos echamos una rola, Dios, va. ¿Y te gustó esta? Sí, te voy a cantar otra y qué bonito, ¿no? ¿Cuántos tocan guitarra aquí? ¿Ninguno? ¿Tú tocas guitarra? ¿Has llevado serenata? ¿Sí? ¿Cuál llevaste de serenata? Cuéntanos, cuéntanos. Qué padre. ¿Te imaginas que llegues y le digas, te voy a cantar una canción que habla de ti? Y empiezas a cantar una canción que habla de ella, una canción que te escribí para ti. Uh-huh. Y le cantas esa de que la chancla que yo tiro. No, 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 no. No, una canción romántica que hable bonito. ¿Cómo queda esa persona cuando tú le dices, te escribí este poema? ¿Cómo queda? Así con ojos de corazón, ¿no? ¿Sabes qué? Cuando nosotros hacemos ese tipo de cosas, Dios saca su cartera, ve tu fotografía y suspira. Te trae ahí y dice, bueno, ya no, saca su celular, abre sus fotos y empieza a ver tus fotos y cuando las veas te dice, ah, me dice cosas tan bonitas, se pasa todo el tiempo conmigo,
solamente quiere estar conmigo. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿ok? Fidelidad a Dios, intimidad con Él, victoria en victoria. Dar un aplauso bien fuerte al Señor. Dios te bendiga, hermano.